Buenos días a todos. Gracias Estanislao y todos sus aliados por la generosidad de invitarme a participar. Eh, Comparto completamente sus palabras en el mensaje de instalación. Este es un momento, yo diría que crucial para todos los administradores, donde en un poco tiempo nos hemos visto en una larga espiral para actualizarnos, para innovar, para hacer las cosas de una forma diferente. Algo que veníamos hablando desde hace muchos años, pero que en los últimos meses se volvió ya una realidad. Ustedes me han solicitado que compartiéramos un tema de protocolos. Como lo comentaba en el video de invitación al Congreso, la palabra protocolo se ha vuelto muy famosa en estos últimos tiempos por los protocolos de bioseguridad, pero con colegas administradores debemos tener en cuenta que protocolos funcionan en todos los procesos en la propiedad horizontal y hoy vamos a hacer ese pequeño recorrido para que miremos cómo funciona el tema. Entonces, nuestra charla de hoy va a hablar sobre los protocolos, la perspectiva en administración de propiedad horizontal. Como es una costumbre en las charlas que siempre tengo, les dejo una frase de inspiración para que nos oriente a lo largo de la misma. Es de nuestro gran científico, un representante del género humano que es Albert Einstein, que dijo algo muy sencillo: no esperes resultados diferentes si siempre haces lo mismo. Esta es una frase que en estos momentos tiene mucha validez porque, pues como lo mencionaba Estanislao y todo lo hemos visto, han cambiado las cosas de un momento a otro y no podemos pensar en hacer siempre lo mismo y obtener resultados diferentes. Este es un momento de transformación obligatoria y que tenemos que ponernos al día con las circunstancias. Entonces, ahora sí, iniciando el tema específico que nos trae hoy, ¿qué es un protocolo? Un protocolo es un documento o una normativa que establece cómo se debe actuar en ciertos procedimientos. De este modo se recopilan conductas, acciones y técnicas que se consideran adecuadas ante ciertas circunstancias o situaciones. Un ejemplo claro fue cuando empezamos a escuchar de protocolos de bioseguridad que nos obligaban o nos solicitaban cumplir ciertas normas para poder funcionar en las empresas, funcionar en la propiedad horizontal, recibir los visitantes, recibir las mudanzas. O sea, hemos tenido un mare magnum de protocolos de bioseguridad que según mis últimas cuentas ya van en más de 90 que ha emitido el Ministerio de Salud, que por lo tanto generan este tipo de comportamientos por parte de los ciudadanos. Entonces, partiendo de esto, es un documento que establece unas normas para actuar bajo ciertos procedimientos. Pero vamos a ver que esto se aplica en muchos sectores, en muchos procesos de la propiedad horizontal, por no decir que casi todos. ¿Qué conforma un protocolo? ¿Cuáles son las partes de un protocolo? La primera es la estructura. Un protocolo debe tener cierta estructura, no es simplemente hacer un listado como una lista de mercado, sino simplemente hay que organizarlo. Lo primero que tenemos que mirar son las fechas, incluyendo elaboración y revisión del protocolo. Un protocolo debe ser revisado continuamente porque pueden haber cambios muy sutiles que van a garantizar el mejor cumplimiento por parte de todos. El autor es obviamente el administrador. Los revisores son el consejo de administración que está facultado por ley y por los reglamentos para garantizar el correcto funcionamiento de la propiedad horizontal. Debemos hacer una pequeña introducción al protocolo. Digamos, en los de bioseguridad, pues simplemente se hablaba de la pandemia, de la forma de contagio y de todas las cosas. Pero en los demás procesos de la propiedad horizontal hay que tomarnos un minuto para hacer un resumen, una pequeña introducción, donde se justifique el porqué de dicho protocolo. Vamos a tener algunas definiciones. Hay palabras que requieren una aplicación específica para que las personas lo entiendan. Entonces debemos definir cada una de ellas. Debemos buscar unos objetivos. Cada protocolo tiene un objetivo. Un ejemplo, el protocolo de ingreso para visitantes. ¿Qué es lo que deseamos? Controlar que los visitantes, primero que todo, estén autorizados. Segundo, que sea la persona que dice ser. Y tercero, que circule de manera segura en los bienes comunes. Ese es el objetivo de ese protocolo de ingreso de visitantes. El ámbito de aplicación, ¿a quiénes se va a aplicar?
a personas externas al edificio y que vienen a hacer una visita a los residentes del edificio. El contenido es el paso a paso, qué debe hacer cada una de las personas y cada uno de los actores. Ahí tendríamos que hacer un paso a paso para el personal de seguridad, perdón, un paso a paso primero para el residente, un paso a paso para el guardia de seguridad, eh, un paso a paso para el mismo visitante, y ahí tenemos lo que es el protocolo. Finalmente tenemos que hacer una evaluación del protocolo, cómo funciona, si realmente es operativo, si no lo es, y una bibliografía y anexos. Esa es como la estructura de un protocolo. Los procesos que tenemos que reglamentar son aquellos que generen impacto a todos nosotros, a la administración y a la propiedad horizontal, en la operación y en la administración. También se deben reglamentar todos los procesos que tengan una complejidad, como es el control, y una afectación directa a los residentes. O sea, digamos, hay procesos que son internos de la administración, que sencillamente su protocolo se maneja de manera interna, y hay otro que hay que exteriorizarlo a la misma comunidad y a los mismos visitantes. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy claro para no mezclar el uno con el otro. La revisión. Los protocolos deben ser revisados de acuerdo a la legislación, a infografías que generen las entidades gubernamentales, los estudios de investigación que realizan centros especializados, las publicaciones especializadas de asesores, sugerencias, consultores y demás que son fundamentales, y la reglamentación específica que tenga cada edificio o proyecto sometido al régimen de propiedad horizontal. Obviamente yo no puedo aplicar un protocolo de visitante residencial a uno de oficinas, ni obviamente tampoco de la misma forma a un centro comercial. Debo tener claramente cuál es la reglamentación interna, cuál es el proceso que voy a reglamentar y la estructura del mismo para no ir a cometer errores. ¿Sí? La aprobación, ¿quién la hace? La hace el Consejo de Administración. Usted elabora los presupuestos como administrador y el consejo será el que le dé el visto bueno, le dé las sugerencias y se ajusten para ya proceder al último paso, que es la comunicación. La comunicación se puede hacer por correo electrónico, por difusiones a través de software de mensajería instantánea, estilo WhatsApp o de pronto Telegram, mensajes de texto, que ahora en Colombia son muy usados y son muy efectivos. Debo decirles que es un mecanismo de comunicación muy efectivo. La elaboración de infografías, el manejo de redes sociales si se tienen para el edificio o para el proyecto, y la página web del proyecto. Esta es la forma en que debemos elaborar el protocolo, lo que tenemos que hacer como administradores. Ahora vamos a mirar cómo se construye o cómo realmente convertimos eso de lo que hemos hablado en una realidad. ¿Sí? Vamos a hacerlo paso a paso. La idea de esta primera etapa es contarles cómo se elabora un presupuesto, un presupuesto, no, discúlpeme, un protocolo, y luego vamos a mirar cómo se aplica en cada uno de los procesos de la propiedad horizontal. El primero, debemos tener una fecha de inicio de aplicación y una fecha de revisión obligatoria. La sugerencia es que estos procesos deben ser revisados cada 3 meses o en caso de que se presente una situación de emergencia que así lo amerite, de inmediato. También debe tener los autores, entonces como les comentaba es el administrador, si es una persona natural es su nombre completo, si es una empresa va el nombre de la empresa, el número de identificación, el registro único tributario y el nombre del representante legal, porque son los autores. Los revisores serían el nombre de los miembros del Consejo de Administración, que son los que nos permitirán tener el control sobre dicho protocolo. 4. La introducción. Debemos tener un resumen de la situación actual, muy posiblemente unas estadísticas y posiblemente unas proyecciones. Veníamos hablando del protocolo de visitantes, ¿cierto? ¿Cuál es la situación actual? Digamos, debido a la pandemia tenemos que mezclar el control de ingreso de visitantes con el protocolo de bioseguridad. Entonces, tuvimos que haber hecho un ajuste a dicho protocolo para poderlo cumplir. Debemos conocer la cantidad de personas o las estadísticas de personas que ingresan como visitantes a nuestro edificio para poder argumentar claramente por qué es necesario llevar ese paso a paso. Y finalmente, las proyecciones que buscamos con esto. ¿Sí? Las definiciones son aquellas palabras que requieren
alguna definición especial para evitar interpretaciones cerradas en la lectura y en la ejecución del mismo protocolo. Y sexto, los objetivos, las metas a lograr y los controles a implementar. Esto lo habíamos visto como muy rápidamente en lo que vimos en la estructura del protocolo. Aquí estamos profundizando un poco más de cómo se debe hacer cada una de ellas. Este es un ejercicio que vale la pena que lo tengamos a través de la organización del Congreso. Les haremos llegar las memorias para que ustedes puedan tener esta información y puedan ponerla en práctica. Realmente es algo muy sencillo, pero que sí es extremadamente necesario. ¿Por qué? Cuando usted ejerce la administración de propiedad horizontal bajo el esquema de procesos, o sea, todo es un proceso, genera unos procedimientos. Y esos procedimientos terminan después en un protocolo, que es como el resumen de todo lo que se hace. Un paso a paso que le va a garantizar a usted que todas las personas o toda su empresa o usted mismo como administrador, si es persona natural, siempre haga la misma secuencia con todos y cada uno de sus clientes. No que esté variando de acuerdo a los clientes, aunque cada protocolo es individual. Ojo, cada protocolo es individual, aunque el fundamento y la elaboración sea la misma, sea el mismo paso a paso, no significa que yo puedo copiar un protocolo de ingreso de visitantes de un conjunto de 400 apartamentos al mismo a un edificio de 20 apartamentos. O lo mismo a un ingreso a un centro comercial o un edificio de oficinas. Cada protocolo es individual para cada propiedad horizontal. La forma de hacerlo y elaborarlo sí es común a todos. Entonces vamos a continuar con el paso séptimo, la aplicación, el nombre de la propiedad horizontal, las áreas de incidencia, por ejemplo, de visitantes que estábamos hablando, sería recepción, los pasillos, los elevadores, los pasillos en los pisos, ¿sí? Las personas objetivo, los visitantes, los residentes. Ahí tenemos que definir claramente a quién se aplica, ¿sí? El contenido, ahí sí viene el paso a paso, los documentos que se generan, por ejemplo, en el ejemplo que venimos conversando, cómo se va a llevar ese registro de visitantes. Supongamos que si se presenta, como estamos mezclando el control de visitantes y el control de bioseguridad, si se llega a presentar un reporte de un contagiado, ¿qué tenemos que hacer? Ya viene lo del cerco epidemiológico, revisar hacia atrás y qué apartamento revisó, qué apartamento visitó, por dónde circuló, si tuvo contacto con alguien, para ir sumando eso y cuando sea necesario o requerido por alguien o por el mismo residente o por alguna autoridad tengamos la información a la mano. Luego vienen los registros que se generan con esto, o sea, digamos aquellos formatos, información condensada y los flujogramas. El flujograma es una representación del protocolo, del paso a paso, pero a través de una forma gráfica que le permite a cualquier persona comprender de una manera más rápida cómo funciona el protocolo. Esto es muy interesante porque si ustedes se han dado cuenta, las personas en la actualidad leen muy poco, son más gráficas. Por eso el flujograma puede ser una gran herramienta para ustedes compartir y capacitar sobre cada uno de los protocolos al personal que nos ayuda, como los guardas, como las operarias de aseo, como todos los que necesitamos que queden involucrados en el cumplimiento de este protocolo. El flujograma es una gran herramienta. El siguiente paso son las precauciones que hay que tener, las recomendaciones de no hacer, las verificaciones, los planes de contingencia, o sea, qué hacer en caso de que algo salga mal, cómo se debe corregir. El ejemplo en que estábamos hablando, la recomendación de no hacer, no sé si ustedes con base en el control de bioseguridad, perdón, recuerdan que se hablaba de las famosas cabinas de aspersión. Luego salió una normatividad del Ministerio de Salud que ya hablaba de que no era viable hacerlo ni era recomendable. Pero a pesar de eso siguieron algunas personas con la misma creencia de que rociar a alguien con un amonio cuaternario sería suficiente y pudieron haber generado algunas complicaciones en esas personas de salud sin darse cuenta. Entonces, una recomendación de hacer es esa, no utilizar ese tipo de sistema. Verificar cómo se cumple cada paso a paso y en el caso en que algo malo suceda, debemos tener un plan de acción de inmediato y capacitar a las personas para que eso funcione. Décimo, la evaluación es procesar la información, generar indicadores, estadísticas y proyecciones.
para saber si está funcionando o no está funcionando. Bibliografía es una relación de fuentes de información que en caso de tener algún inconveniente, alguna duda, cualquier persona puede consultarlas. Y el paso 12 son los anexos, son los procesos base de otros protocolos, ¿sí? Por ejemplo, el control de acceso peatonal es base, es un protocolo base para el ingreso de visitantes, es un protocolo base para el ingreso de técnicos, es un protocolo base para ingreso de funcionarios de empresas de servicios públicos, es un protocolo base para el ingreso de personas instaladoras de televisión e internet y demás. Un solo protocolo se convierte en base de otros. Infografías y listas de chequeo. Las listas de chequeo junto con el flujograma son la mejor forma en que las personas que nos ayudan se involucran en el proceso y es más, podemos lograr lo que se debe hacer en los equipos de trabajo, que tengamos sus opiniones para mejorar nuestros protocolos en beneficio de todos. Recuerden que ellos están en el día a día, en el ejercicio y en el cumplimiento del protocolo. Entonces es importante escucharlos para que así tengamos una visión completamente diferente. ¿Dónde es aplicable los protocolos? En la parte operativa, ahora sí vamos a ver, ya vimos en la primera parte cómo se construye un protocolo, cuál es la estructura de un protocolo y cómo se hace paso a paso. Ya cumplido esto, vamos a ver cómo podemos detectar que los protocolos realmente son aplicables en todo lo que hacemos, ¿sí? En absolutamente todo lo que hacemos. Mire, la primera parte, en la seguridad, en la parte operativa de la administración de propiedad horizontal tenemos en la seguridad el protocolo de acceso de visitantes, que ya hemos hablado de él, el protocolo de acceso de técnicos, el recibo y entrega de correspondencia, el ingreso y salida de vehículos, el control de rondas y novedades en seguridad. Esos son sencillamente 5 protocolos. Si usted comienza como administrador a detallar todo lo que hacen los guardas, la información que usted necesita, ahí va sumándole protocolos a este solo aspecto de seguridad. Tomamos los 5 al azar, pero no son los únicos. Seguramente hay muchísimos más. Lo siguiente, en el área de limpieza, las rutinas de limpieza. Debemos tener unas rutinas, el control de insumos, el manejo de los residuos, la desinfección permanente que ahora se volvió prácticamente una rutina más en la limpieza de los edificios, de los proyectos de propiedad horizontal. Los de bioseguridad, tenemos los protocolos de ingresos, de uso de bienes comunes generales. Si ustedes recuerdan, tenemos protocolos para gimnasio, para salones de reuniones, para piscinas, ¿sí? Para parques, para todo tenemos unos detalles y debemos haberlos elaborado. Es para el uso. ¿Ya? No es lo que normalmente se hace en los reglamentos internos de cómo se debe usar, que el salón hay que solicitarlo 3 días. Eso es un protocolo de uso de los bienes comunes, pero ahora tenemos que sumarle el protocolo de uso de bioseguridad de dichos bienes comunes. O sea, tenemos que mezclar esos dos para convertirlo en uno solo. Eso nos implica que los reglamentos internos están en proceso de actualización y de modificación. La desinfección de equipos y espacios también es un protocolo adicional que va en la limpieza, pero no solamente está a cargo el personal de limpieza, también está a cargo el personal de seguridad que permanece 24 horas en el edificio. Si estás usando pediluvios o tapetes desinfectantes, también tienes un protocolo diferente para el uso, mantenimiento y desinfección de dichos elementos. O sea, ahí puedes ir sumando muchos más protocolos solamente en estas 3 áreas de la operación de una propiedad horizontal. Sigamos a ver qué más encontramos. Vamos a ver en la parte de mantenimiento. En el mantenimiento preventivo tenemos el control de acceso a áreas restringidas. Recuerden que la propiedad horizontal debe tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Esto implica, como es claro, que existen áreas restringidas donde solamente acceden técnicos especializados y personal de la administración. ¿Cómo se realiza ese acceso? Ese acceso es un protocolo. ¿Cómo se realizan labores de mantenimiento? Llegan a hacerle mantenimiento al ascensor, pero ¿qué es lo que le hacen al ascensor, señor administrador? Le cambian el aceite,
le revisan la tensión de los cables, revisan la tensión de los frenos, revisan la tensión del paracaídas, del contrapeso, de todo. ¿Usted tiene conocimiento de todo lo que involucra una labor de mantenimiento del ascensor? Eso es parte del protocolo de las labores de mantenimiento de ese equipo que usted debe tener conocimiento y por eso debe tener organizado paso a paso. ¿Quién le ayuda con eso? Sencillamente pídale el paso a paso de la labor de mantenimiento al prestador del servicio de mantenimiento del ascensor y ahí lo tiene y lo involucra a su protocolo de mantenimiento preventivo. Tenemos la generación de reportes. ¿Cómo deben ser los reportes? Ahorita estamos en una dualidad. Hay empresas que siguen generando los reportes escritos o físicos y hay otras que ya llegan directamente a los correos electrónicos que uno tiene registrados. Entonces aquí nos encontramos ante la disyuntiva. Cuando usted tiene el físico, tal vez podría leerlo más y saber qué pasó. Si lo tiene electrónico, tiene que empezar a archivarlo. Ya hizo usted el procedimiento o protocolo o paso a paso para archivar dichos reportes en una carpeta, ya sea en el correo, en el mismo correo que usted tiene, o en una carpeta abierta a nombre del proyecto, porque esos van a ser los soportes que le va a solicitar en cualquier momento el ente certificador. Entonces usted debe tener esos reportes de mantenimiento, pero también debe analizarlos. Si dicen que está presentando falla, no sé, la aceitera de apertura de puertas, significa que ese elemento hay que cambiarlo. El de mantenimiento lo reporta, pero usted ya estuvo atento a que esa aceitera hay que cambiarla. Ya se comunicó con el comercial para que se la cotice y proceder a cambiarla de inmediato. O simplemente lo va archivando y lo va archivando y lo va archivando y cuando ve que chorrea el aceite por la puerta de acero inoxidable es que se da cuenta que está cayendo el aceite. Pero eso se lo habían reportado hace un par de meses cuando hicieron el mantenimiento. Entonces, eso es parte de lo que se tiene que hacer. El mantenimiento correctivo. Lo mismo, tenemos el mismo protocolo que es común a estos dos, el acceso a áreas restringidas. La suspensión de servicios comunales. Tenemos que hacerle un procedimiento de mantenimiento correctivo al equipo de bombeo. Hay que suspender el agua en la propiedad horizontal. ¿En qué horario lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a informar? ¿Cuánto tiempo va a ser? Todo eso es un protocolo, es un paso a paso. Ya suspendimos el servicio. La reparación, ¿qué reparación le van a hacer a esa bomba? ¿Le van a cambiar el sello? ¿Qué más tienen que hacerle a la bomba? Usted debe tener un detallado de qué es lo que se le está haciendo a la bomba, porque recuerden una cosa, ahora vamos a pasar un nuevo mantenimiento que hasta hace un par de años no se veía mucho y ya se está empezando a ver y funciona muy bien. Si ustedes lo colocan en práctica, funciona excelente. Y es saber cuál es la vida útil de cada una de las partes. ¿Quién le da esa información? El que realiza el mantenimiento de los equipos. Entonces usted sabe que digamos que un sello mecánico tiene una vida útil de aproximadamente 2 años. Entonces cada 2 años debe estarse modificando o cambiando ese elemento para evitar que se presente la falla en la bomba y por lo tanto la suspensión de agua a todos sus residentes. Eso es lo que vamos a ver ahorita en un paso adelante que se llama mantenimiento predictivo. Reparaciones de equipos y locativas y la generación de reportes. Volvemos a lo mismo, el mantenimiento preventivo. ¿Qué hacemos con esos reportes? Debemos procesar esa información. Seguramente cuando hacen el cambio de la bomba le hacen la recomendación, se instala la bomba, por favor colóquela a una presión no superior a 50 libras de manera inicial y al cabo de las 6 horas u 8 horas ya súbala a la presión, simplemente póngala en automático para que pueda funcionar la bomba y trabaje normalmente. Eso es un paso a paso, esas son las recomendaciones que vienen en los reportes. Cuando cambian un tubo, le dicen a usted no hay suministro de agua, sino hasta dentro de 4 a 8 horas. Y le dicen, abra poco a poco, presurice la red nuevamente poco a poco y logre la presión de servicio al cabo de 4 a 6 horas. No es mandar a alguien a que abra la válvula y vuelva y rompa la tubería. Todas esas cosas vienen en la generación del reporte, por eso es importante que lo conozcamos. Y ahora hablamos del mantenimiento predictivo, la programación de reparaciones o cambio de piezas que les comentaba. Cuando usted sabe cuándo hay que cambiar una pieza y se procede a su cambio, no hay que esperar a que falle, porque la falla se presenta en cualquier momento y eso le va a generar incomodidad a sus clientes, a sus residentes. Pues si ya sabemos que la pieza no tiene sino una vida útil de 2 años, al cumplir los 2 años tengo que empezar a tramitar su cambio,
para que se realice en el menor tiempo posible. Se hizo el cambio. No falló el equipo, nadie sintió que se quedaran sin el servicio y usted está realizando una gestión protegiendo el equipo. Para que veamos cómo funciona esto, ¿qué le sucede a los vehículos si yo no le cambio el aceite cada 5.000 kilómetros y decido cambiárselo cuando yo ya lo vea que está negro, que parezca pura agua? Seguramente el motor termina afectándose. Y si el motor termina afectándose, el solo hecho del cambio de aceite que me puede costar $1, la reparación del motor me puede costar $10. Lo mismo sucede con los equipos en los edificios en la propiedad horizontal. Tenemos que verificar claramente los manuales, ahí nos establece cada cuánto es el mantenimiento preventivo, cada cuánto es la vida útil de las piezas. Que no comencemos, como he visto en muchas asambleas en las que he asistido acompañando a colegas administradores y asesorando a las mismas asambleas, de que decidimos que el mantenimiento de las bombas hay que hacerlo cada 2 o 3 meses, u otros que salen con la gran idea, hagámoslo solamente cuando la bomba falle. Recuerden que la bomba es un equipo de mantenimiento mensual y así se establece en el manual del fabricante. Entonces no busquemos cosas diferentes, sino sigamos lo que es para poder garantizar lo que es una obligación nuestra, que es el cuidado de los bienes comunes para que garanticen su existencia y su estabilidad. Entonces no lo olvidemos y finalmente revisemos los reportes de este mantenimiento predictivo. Miremos ahora el tema del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Lo traje como un punto aparte, como un área aparte, para que sencillamente podamos comprender que esto es fundamental, no solamente para las personas que trabajan con nosotros, no solamente para el funcionamiento del edificio, sino que es aplicable a terceros. Y a veces, como se dice comúnmente, se pasa por la galleta algo que es fundamental y que solamente para algunos se vuelve importante cuando hay un accidente y se ve la propiedad horizontal involucrada en un proceso que le puede generar grandes desembolsos de dinero. Entonces, tengámoslo en cuenta y por eso lo manejamos como algo aparte. Un ejemplo, los proveedores. ¿Cuál es la información básica que usted debe solicitarle a los proveedores de sus empleados? ¿Cómo va a confirmar esa información al acceder al edificio? ¿Cómo verifica usted esa información? Le traen una planilla que tiene 100 personas. Traigan el certificado individual de cada trabajador que llega a su edificio. Usted entre simplemente a la página del FOSIGA y usted puede confirmar si realmente si está afiliado, si está vigente, si está suspendido. Y de esa forma usted puede evitar desde el punto inicial cómo se encuentran estos trabajadores y realmente tratar de comprender qué tipo de riesgo le generan al edificio, a la propiedad horizontal. Hágale seguimiento a las condiciones de seguridad. Si van a hacer una reparación de bombas, trae el casco, trae las monogafas, trae los guantes, ¿sí? Trae las botas con puntera de acero, por si se cae algún elemento que sea pesado. El casco tiene protección dieléctrica. Todo este tipo de cosas usted debe verificarlas. ¿Y eso quién se lo define? El sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, para la evacuación, ¿qué es la parte más importante? Ya tenemos la brigada de evacuación. Según el sistema de seguridad y salud en el trabajo, sabemos quiénes son los brigadistas. Tenemos la evacuación asistida. ¿Qué es la evacuación asistida? En todas las propiedades horizontales existen personas que tienen alguna limitación, personas que no pueden caminar, personas que son muy lentas, adultos mayores, personas en embarazo, niños muy pequeños. Cuando se genera una evacuación, ellos deben tener lo que eh, muy, digamos, acertadamente se llama un padrino, una persona que se va a encargar de ayudarlos a evacuar para ayudarles a preservar su vida. Esa evacuación asistida ya la tiene usted definida en el edificio. Ya ha hecho el procedimiento de evacuación por donde se tiene que hacer. Ha hecho los simulacros para saber qué se debe ajustar. O simplemente hicimos un plan de emergencia y de evacuación, se los envía a todos un libro que son de 40 o 50 hojas y que suponemos que todo el mundo lo va a leer. Usted ya hizo sesiones de sensibilización, ya hizo los simulacros, ya tiene todos los elementos, las camillas, los botiquines, todo lo que se necesita para estos procesos, la señalización, la alarma, ya tiene todo. Entonces, si se dan cuenta, son procesos y que generan unos protocolos. Esto lo que estamos hablando son los protocolos y cómo se aplican. El siguiente,
Los trabajadores, usted ya ha hecho la capacitación, tiene certificación de la capacitación que hace cada empresa a sus trabajadores, por ejemplo, la empresa de seguridad, la empresa de limpieza, las empresas de mantenimiento, sobre el manejo de los riesgos. Cuando a usted le presenta, usted ya le pidió a esas empresas su matriz de riesgo, ya validó esos riesgos realmente con el edificio, ya tomó las medidas de mitigación de dichos riesgos, tiene realmente los elementos de protección personal. Mire, con esta pandemia vi mucho en redes sociales administradores preguntando que si ellos deberían adquirir los tapabocas y los guantes y las caretas a los guardas, que si tenían que entregárselos. Y también vimos guardas que les tocaba sacar dinero de su propio bolsillo para comprar sus elementos de protección personal porque la empresa no se los entregaba. ¿Dónde estaba el administrador para garantizar que ese trabajador esté protegido en el edificio? El sistema de seguridad y salud en el trabajo no es un libro ni es una enciclopedia que tengamos archivada en la oficina de administración o en una biblioteca digital. Es de práctica diaria. Entonces, sencillamente ahí estamos viendo algunos protocolos, ¿sí?, que deben tenerse en esta área del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Reitero nuevamente lo que dije desde el principio. Estos son algunos, no todos, porque cada protocolo es individual para cada propiedad horizontal y los elabora quien el administrador. Entonces el administrador puede tener más protocolos o menos de los que estamos aquí indicando. Eso no significa que esté mal. Es su criterio el que está definiendo esta parte de los protocolos. Su criterio y su conocimiento. Por ejemplo, en la parte financiera, las facturas. ¿Cuál es la documentación básica para el recibo de las facturas? Usted recibe la factura. ¿Sabe cómo verificar si la factura cumple con todos los requisitos? Ahora que viene factura electrónica, y recuerden que se tienen 3 días para devolver una factura si no se considera aceptada. Usted recibe las facturas hoy, ¿cuándo la revisa? ¿El fin de semana? Validó todo, que tiene la resolución de facturación, que el IVA está bien liquidado, algunas facturas vienen con la liquidación de la retención en la fuente, validó numéricamente que sea el valor exacto, revisó que coincide letras con números, revisó que están los datos del proveedor, los datos del beneficiario del servicio, todo eso lo revisó los documentos de soporte, la seguridad social, todo lo que le haya definido que se debe de anexar a la factura, el reporte firmado o con la certificación de envío del reporte de mantenimiento en forma digital. Todo eso ya lo tiene. Las fechas de recibo de facturas. Usted está organizado y recibe facturas de determinadas fechas y hace un corte tal día y a partir de ahí todas vienen con la fecha del mes siguiente. Eso es un protocolo. La validación de la información, que era lo que hablábamos. La aprobación del recibo de las facturas. ¿Quién le recibe las facturas? ¿El guarda? Y usted va y la recoge o la recibe usted directamente. O la recibe su departamento de contabilidad y la valida inmediatamente, la recibe. Todo eso son protocolos. En la parte de contabilidad, la facturación, usted valida la liquidación de las expensas comunes, usted valida los datos anteriores, usted valida la liquidación de intereses, usted revisa la facturación antes de enviarla, señor administrador, revisa los recaudos o simplemente delegó un tercero. Si delegó un tercero, ¿qué controles realiza usted sobre esa delegación? ¿Cómo está usted seguro que todos los recaudos están aplicados? ¿Cómo está usted seguro que no existan consignaciones por identificar y si existan realmente se hizo todo el protocolo para tratar de identificarlas? Usted tiene una base de consignaciones por identificar. Todos los bancos y todos los extractos traen un código. Ese código ya lo enlazó con algún apartamento, algún documento de identidad o algún RUT para poder identificar quién lo hizo. Las causaciones están debidamente causadas. Mantenimiento del ascensor lo mandamos a la partida contable de mantenimiento de ascensor o lo colocamos en depreciaciones. Pueden ser errores de digitación. ¿Usted ha revisado eso? Cuando van a hacer los pagos, ¿está seguro que es el valor a pagar? Mira los soportes y confirma todo. Genera los informes. La generación de los informes de los estados financieros, ¿usted los revisa primero? ¿Usted le hace correcciones? ¿Cuál es el paso a paso para hacer esas correcciones? Todo eso son simplemente protocolos en el área de contabilidad. La siguiente, perdón, la revisoría, en la revisoría fiscal. ¿Cuál es la información que el revisor fiscal le solicita a usted?
¿Cómo se le envían? ¿Cómo recibe usted los informes mensuales? La solicitud de correcciones, ¿la recibe telefónicamente, la recibe por escrito? ¿Cómo valida usted esa información? ¿Usted verifica el presupuesto? ¿Verifica las actas? El revisor fiscal también verifica el presupuesto, verifica las actas de consejo y de asamblea estén llevándose, verifica el cumplimiento de todas las decisiones de los órganos de administración. ¿Qué documentos son los que le pide la revisoría fiscal? ¿Cuándo debe usted entregarlos? Esos son protocolos. En el área administrativa, en las compras, la autorización de compras, ¿usted cuenta con ella? ¿Usted tiene un protocolo para la selección de proveedores? ¿Tiene un protocolo para el recibo de las ofertas donde define fecha, horas de recibo y todo lo demás? Realiza un cuadro comparativo fundamentado en que mayor precio, mayores condiciones, le coloca garantías, le coloca descuentos. La decisión de la compra la toma usted o requiere dado su monto porque así lo establece el reglamento, llevarlo al consejo, o ya fue aprobado hasta qué monto y la cotización que pidió está involucrada en el monto que le fue autorizado. Recuerde que la decisión de compras recae en usted, señor administrador, mientras no exista una restricción en el reglamento sobre el monto. Lo mismo que la de contratación, porque usted es el representante legal y por lo tanto es el que toma las decisiones. El Consejo de Administración es un órgano consultivo. Entonces tengamos en cuenta eso. La contratación, la necesidad del servicio, la selección de proveedores, el recibo de oferta, el cuadro comparativo, tiene una proforma de contrato, tiene establecido unas garantías mínimas. Todo eso es un protocolo que se lleva para cada uno de estos pasos. En el proceso de contratación, cada uno tiene un protocolo. Que generalmente lo que sucede es que en esta parte administrativa mucho los hacemos mentales, pero hay que plasmarlo en un documento para que sepamos cómo se realiza cada uno de ellas. Y si el día de mañana usted va a delegar esa actividad, la persona sencillamente sigue ese protocolo al pie de la letra y es como si usted mismo lo estuviera haciendo. La facturación, la liquidación de expensas, revisa la combinación, el convenio y la validación del recaudo, las consignaciones por identificar, el estado de cartera, el control de la cartera, cómo lo realiza usted. Todo esto son solamente algunos protocolos del proceso de facturación. Miremos el siguiente, el habeas data. Usted tiene una política de manejo de datos. Esta política fue informada a todos. Tiene todos los formatos que conlleva, tiene la autorización de todos los residentes y propietarios para el manejo de la información, valida la información de los contratos, o sea que existe una política de manejo de información y una política de confidencialidad en cada uno de los contratos con sus proveedores. Si ustedes recuerdan, aquí tuvimos un caso de la superintendencia sancionando a varias propiedades horizontales, una de esos el antiguo edificio Generali aquí en Bogotá, en el cual hablaba de que no se pudo demostrar que el edificio estuviera custodiando la información a través de los contratos que se suscriben con los guardas, que debía tener una cláusula de protección de datos en el contrato entre la empresa de vigilancia y el guarda de seguridad. ¿Verificamos eso? ¿Sí? ¿Validamos de manera continua el manejo de la información por parte de los guardas? ¿O es usted el que prefiere que los guardas lleven cuadernitos y que cada guarda tenga su cuadernito, o usted le genera un listado de la información que debe tener y controla que ellos no tengan información aparte? Porque recuerden, en caso de algún problema, eso es una fuga de datos personales y a veces datos sensibles que pueden significarle al edificio, a la propiedad horizontal, una sanción millonaria y a usted un problema del por qué no llevó a cabo ese control de protección de datos. Los libros, propietarios, residentes, mascotas, el libro de emergencias, el libro de equipos, son pequeños libros y cada uno tiene un protocolo de cómo se elabora, qué información requiere, cómo se actualiza, cada cuánto se actualiza. Estos son sencillamente protocolos. Así los hagamos mentalmente, hay que plasmarlos en un documento. El siguiente es la supervisión. Usted hace rutinas de supervisión. ¿Cuál es la prueba de las rutinas de supervisión? O si ha encontrado que en algún consejo, alguna asamblea le dicen que es que a usted nunca lo ven en el edificio y que nunca circula por el edificio, no ven la administración. ¿Cómo puede usted demostrar eso?
¿Cómo valida usted la información en sus recorridos con la información que le entregaron, digamos, las empresas de limpieza, las empresas de seguridad, las empresas de mantenimiento? ¿Qué acciones de mejora toma usted? ¿Cómo hace usted el monitoreo de equipos y áreas? En este momento en el cual, a pesar de que todos estamos saliendo, estamos en una condición especial, lo que se llama aislamiento selectivo. Se ha desarrollado mucho el monitoreo de equipos de áreas. ¿Lo tiene? ¿Cómo lo realiza? ¿Quiénes se pueden conectar? ¿Quiénes lo pueden hacer? Esos son protocolos. Seguimos con el área administrativa. Comunicación. ¿Cómo hace usted la comunicación con sus residentes? ¿Quiénes pueden hacer la comunicación con sus residentes? Ahorita hay muchas aplicaciones que hablan que garantizar la comunicación entre el residente y el propietario. Si usted tiene una aplicación, ya validó con esas aplicaciones que se contratan cómo es el manejo de la información de los propietarios, porque ahí van a tener número celular, seguramente número de correo, y a través de los mecanismos de celular hasta ubicación, dónde está ubicado el propietario. Entonces la pregunta, ¿usted ya validó o tiene un documento donde esa aplicación se compromete a devolverle la información y anular la información de su base de datos, a no compartir esa información con nadie? ¿Cómo maneja las comunicaciones externas? ¿Cómo maneja las novedades? ¿Qué hace en casos de emergencia? Si tiene una red de apoyo interna. Hablamos de red de apoyo interna cuando se crea dentro de los mismos residentes de cualquier tipo de propiedad horizontal el apoyo de las actividades del uno hacia el otro. Usted ha fomentado ese tipo de cosas, cómo se lleva el control de eso, quién lo hace, quién no lo hace, ha sido efectivo, no ha sido efectivo. Son ejemplos, reitero, de protocolos en el área jurídica, el manejo de la cartera, cuándo se hace el cobro prejurídico, a qué abogado se manda, cuándo se hace el cobro jurídico, en qué estado están los procesos de cobro, si tengo procesos a favor que hemos demandado a alguien o procesos en contra de la propiedad horizontal, cómo está el estado de esos procesos, quién elabora las respuestas del derecho de petición, se elaboran de manera correcta en el plazo establecido, se resuelven, acuérdese que lo más importante de un derecho de petición es de resolverlo de forma clara y de fondo, lo que solicita el peticionante. No puedo darle vueltas. Entonces, hemos respondido los derechos de petición. Si nos han montado tutela, se han respondido, o simplemente me estoy arriesgando a que me hagan un desacato a la tutela y por lo tanto me manden a la casita guardado únicamente porque se me olvidó responder el derecho de petición o porque sencillamente le tomé el pelo a la tutela porque se me olvidó. Son pequeños detalles que debemos tener en cuenta y son protocolos. Los informes al consejo, ¿cómo los presenta? O soy de los que voy y me siento en una reunión, no dejo constancia física o electrónica de los informes, sino, no, este mes hicimos tal cosa, el otro, el informe a la asamblea. Soy de los que presenta un informe gerencial o simplemente le cuento lo que compramos, de lo que gastamos y tomamos un 100, 200 fotos de que cuidamos los jardines, de que barrimos bien, de que tenemos seguridad o hacemos informes gerenciales para la asamblea. ¿Esos informes los comunicamos de manera periódica a todos los miembros de la comunidad o no? Esos son parte, nuevamente, de estos paso a paso que son los protocolos. En la parte de emergencias, el plan de contingencia en caso en que se presenten daños en los equipos. La planta no incendió, no hay luz en el edificio, tenemos un edificio de 25 pisos, 27 pisos, no hay ascensores, no hay comunicación, no hay bombas, no hay iluminación en el hall. Las luces de emergencia solamente en las escaleras y en piso intermedio. ¿Cómo va a manejar usted eso? ¿Quién va a hacer ese plan de contingencia para encender de manera más rápida la planta y comunicarse de inmediato con el proveedor del mantenimiento para que venga a revisar qué le sucede a la planta? ¿Cómo se va a hacer ese plan de mejora? Usted, por ejemplo, en el caso de la planta, ha decidido hacer que las plantas se enciendan cada semana durante 10 minutos. ¿Cómo hace el monitoreo a esos equipos? ¿Qué rutina le colocó? Si no tiene la posibilidad de tener el monitoreo electrónico, tiene la posibilidad, le ha colocado algún formato, alguna información que le recolecte el recorredor todos los días a determinada hora para mirar cómo están funcionando los equipos. Esos son protocolos para el manejo de emergencias. Ahora en convivencia, ¿cómo se manejan las situaciones en primera instancia?
tenemos una pareja discutiendo y tenemos una agresión a una mujer. ¿Cómo lo va a manejar usted? ¿Cuál es el procedimiento que hacen los guardas? ¿Cómo inicia usted la acción del comité de convivencia o si se requiere el apoyo de las autoridades? Porque hasta ahí es lo único que podemos hacer. Nosotros no podemos entrar a resolver los problemas de por qué se peleó esa pareja. Eso es un tema interno de ellos. Nosotros somos gerentes de propiedad horizontal y nos encargamos de esa acción inicial como primer respondiente, nada más. Ya actuará el comité de convivencia que está conformado por los mismos propietarios o como escuché y vi vi en un edificio que contratan a un tercero o la asesoría de un tercero especializado en solución de conflictos, le pagan una asesoría mensual y la persona es la que se encarga de resolver los conflictos entre los propietarios y entre los propietarios y la administración, sin necesidad de que sean los mismos propietarios. Son diferentes medidas en las que se puede dar la solución a esto. En resumen, simplemente para que veamos cómo estamos. En el área operativa, nosotros hablamos solamente de 12 protocolos. En el área de mantenimiento, 10 protocolos. En el área de seguridad y salud en el trabajo, 11 protocolos. En el área financiera, 15. En el área administrativa, 40. Y en el área de emergencia, 6 protocolos. ¿Sabes cuánto revisamos hasta ahora? 94 protocolos. ¿Cuántos tienen ustedes establecidos para cada una de sus propiedades horizontales? Esa es la pregunta que tenemos que resolver. Protocolo no es solamente bioseguridad, protocolo es de todo proceso, el paso a paso y las normas para cada uno de los procesos que tenemos. Hasta ahí vamos hablando de 94. Seguramente será más o pueden ser menos. Eso depende del criterio y el conocimiento de cada administrador. Finalmente, yo estoy convencido de que en esta época tenemos que hacer una transformación muy rápida, pero muy bien fundamentada. Actualmente se habla de administradores de propiedad horizontal, pero como lo dije en la charla, yo considero que son gerentes de propiedad horizontal, pero ¿cómo llegamos allá? Sencillamente tenemos que ser conocedores de nuestro oficio, o sea, estar en continua capacitación. Las normas están cambiando todos los días, los procedimientos cambian todos los días. No nos las sabemos todas, tenemos que capacitarnos todos los días. Algunas veces yo tengo la posibilidad de participar en estos congresos como ponente gracias a la generosidad de los organizadores y otras veces asisto como participante únicamente para aprender, para escuchar a mis colegas, para escuchar nuevas versiones de las cosas y con eso crear mi propio criterio, la propia capacidad de tomar una decisión. Ese conocimiento me genera empoderamiento y si estoy empoderado puedo tomar las mejores decisiones y poder debatir de una manera respetuosa y muy bien sustentada con aquellas personas que consideran las cosas de una forma diferente. Y tal vez yo logre convencerlas a ellas o ellas me convenzan a mí, pero tengo una posibilidad de discutir, no tengo que quedarme callado ni agachar la cabeza. Tercero, tengo que generar siempre trabajo en equipo. Tenemos gente que está ayudándonos permanentemente a que nuestra labor se realice de manera adecuada. Los guardas, personal de limpieza, los proveedores de mantenimiento, los visitantes, todos nos están ayudando a generar un equipo de trabajo. ¿Sí? Y son pequeños detalles los que nos van a ayudar a que tengamos ese equipo de trabajo, ¿sí? Y que se valore lo que hacemos. Siempre, cuando no tenemos el conocimiento pleno de algún área que necesitamos, debemos recurrir a las consultorías. Las consultorías es un elemento esencial. Por eso, señores administradores, en los presupuestos hay que incluir la consultoría jurídica, sea en la forma en que ustedes consideren, pero ustedes no son abogados, ¿sí? Salvo que el administrador sea un abogado, pero seguramente tampoco es ingeniero, entonces necesitará una consultoría técnica. Eso debe incluirse en el presupuesto. Y si la propiedad horizontal no se le incluye, usted debe incluirlo dentro de sus servicios y cobrarlo dentro de sus servicios, ¿sí? Pero no en detrimento de lo que usted cobra por el servicio de administración, porque se necesita una consultoría. Tenemos tantas áreas de acción que no podemos pensar que no las sabemos todas. Ese pensamiento de que el administrador se las sabe todas no es real y lo que está generando es a que nos está llevando a cometer muchos errores. Y finalmente tenemos que ser creativos e innovadores. Recuerden, innovación no es utilizar tecnología. Innovación es hacer de forma diferente las cosas
de como normalmente lo hacemos. ¿Recuerdan la frase de Albert Einstein al principio? No esperes resultados diferentes si siempre haces lo mismo. Tenemos que cambiar la forma en que hacemos las cosas, hacerla de una manera que sea más económica hacerlas tanto en tiempo como en recursos. Tenemos que ser creativos e innovadores. Esto nos lleva obligatoriamente a convertirnos en gerentes de propiedad horizontal. Y cuando ya somos gerentes de propiedad horizontal, todo va en ascenso. Clientes, ¿sí? Los ingresos y muchas más cosas. Dejemos de pensar como administradores y convirtamos en un gerente de propiedad horizontal. Acuérdese que el gerente es un gestor de recursos. Toma los recursos, los optimiza y los convierte en un beneficio para todos. Pero ¿cómo logramos esta transformación? A través de la doble A y la doble E. La actitud, la aptitud, que es la forma de hacer las cosas, y la actitud, el conocimiento para hacerlas. Por medio de la eficacia y la eficiencia. Hacerlo al menor costo y en el menor tiempo posible. Eso es lo que quiero invitarles a esta transformación y que creo que es la esencia de este Congreso, de la nueva era. Generar la transformación del administrador de propiedad horizontal en un gerente de propiedad horizontal.